Bienvenidos una semana más, oyentes de Radio Sefarad, a esta revista de Medio Oriente. Ya saben, el programa en el que con Masa Gabriel analizamos los medios de comunicación, en español. ¿Qué tal, Masa? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Muy bien, tenemos ganas de saber qué nos contáis desde cámara y desde este programa en el que analizas junto a tus compañeros los medios de comunicación y nos lo haces saber aquí en Radio Sefarad. Hoy vamos a dedicar la primera parte del programa a ese apartado que muchas veces llega a este programa, ese ¿dónde está la cobertura? Sí, porque hay noticias que se nos pasan y que de alguna manera pueden explicar mucho más. Ya decíamos, creo que la semana pasada, ¿no? Una cosa es lo que nos cuentan cuando nos lo cuentan mal, pero algo muy importante es aquello que no nos cuentan. Y ambas cosas, lo mal contado y lo no contado, colaboran a crear una sensación de absoluto desconocimiento y, por supuesto, en este caso, de sesgo anti-israelí. Te cuento una noticia que creemos en Revista Medio Oriente, estábamos comentándolo y lo comentamos con unos compañeros de cámara, es bastante importante en el fondo, aunque haya pasado completamente inadvertida en los medios en español, no así en algunos medios en inglés. Mirándolo en prensa en inglés, descubríamos que los trabajadores palestinos que trabajan en Israel se manifestaron en el control de Calandia para pedir a la Histadrut, que es el sindicato, la Federación Laboral de Israel, que por favor no envíen los beneficios a la autoridad palestina. Es decir, no confían los propios palestinos en el liderazgo palestino. Uh-huh. Los palestinos trabajadores no creen porque, como explican, la autoridad palestina, lo dice uno de los trabajadores entrevistado en el Jerusalem Post, estas noticias del 3 de diciembre, decía que la autoridad palestina claramente quiere robarnos nuestro dinero. Es interesante, ¿no? Porque lo que oímos simplemente es que los palestinos se quejan de Israel, potencia ocupante, bla, bla, bla. Y cuando viene la hora de la verdad, que tiene aspectos esenciales para comprender, por un lado, la situación en la que están los propios palestinos, que están gobernados por corruptos. La autoridad palestina es altamente corrupta, como lo era la OLP, y esto apenas lo mencionan. Y es esencial porque este hecho explica mucho de la insatisfacción palestina, pero también explica perfectamente en qué consiste el juego de la autoridad palestina y cómo de alguna manera perpetúan el conflicto. Pero así como tampoco nos cuentan cómo los palestinos, como los líderes palestinos incitan a odiar a los israelíes, a atacarlos, a acuchillarlos, así como no nos contaban que el mismo vídeo del que nos hablaban de Ahed Tamimi llamaba a cometer atentados contra israelíes, así como obvian partes esenciales de la información, pues esta noticia en la cual los propios palestinos, realmente los trabajadores palestinos, demostraban tener más confianza en Israel que en sus líderes. Pero ahí quedó. En los medios en inglés apenas han saltado a los medios en español. Es curioso que esos medios en inglés, que a veces tienen también pues, sus homólogos, ¿no? en castellano, no se hayan hecho eco de esta noticia. No sé si nos puedes hablar de alguna de esas fuentes en inglés. Bueno, hay medios como Times of Israel que sí se ha hecho. Bueno, no sé si hay Times of Israel en español, ahora que lo dices, no. No todos los medios en inglés se han hecho cargo. Pero la diferencia, y eso es interesante, por ejemplo, cuando ves medios. El New York Times es un medio con un gran sesgo anti-israelí y eso es algo que se ve muy a menudo. Recomiendo a nuestros oyentes que hablen inglés que vayan a ver la página camera.org, donde tenemos, entre otras cosas, un timeline del New York Times donde se ve algunas de las grandes muestras del sesgo anti-israelí. Pero a pesar de todo, la información es mucho más dinámica y es mucho más abierta. Por ejemplo, hay gente que escribe dentro del propio New York Times
que no tiene en opinión, digo, que no tiene una posición anti-israelí. Es muy difícil ver algo así, por ejemplo, en El País, que supone que viene a ser como el equivalente, ¿no? O pretende ser el equivalente. Digamos que en general, salvo errores, en la prensa sajona, en la prensa en inglés, intenta ver en la información una diferencia entre la opinión y la información. Intentan que la información sea un poco menos opinativa, algo que en la prensa en español creemos o da la impresión que está cada vez más brillando por su ausencia. Si te fijas, mira, por ejemplo, otro tema del que quería hablar es la cuestión de los túneles, los túneles de Hezbollah, que ahora ayer Israel inició una operación para neutralizar esos túneles que entraban en territorio israelí. Si, por ejemplo, te vas al diario El País, precisamente para leer eso, ves que todos son supuestos, según Israel dice. O sea, no hay una verdadera, no es los túneles de Israel, no es. Según Israel dice haber encontrado, entonces te estoy buscando exactamente el artículo. Es decir, que ya hay esa predisposición, ¿no? Como muchas veces de poner decimos, en duda lo que diga Israel. Por ejemplo, mira, aquí lo tengo. Israel lanza una operación para destruir túneles de Hezbollah en la frontera con Líbano. Y entonces dice, una operación a gran escala, una operación militar a gran escala para destruir los túneles de ataque que dice haber descubierto en la frontera con Líbano. El comunicado atribuye la excavación de los pasadizos a Hezbollah. Luego tiene otro que también, para informar sobre el presunto rearme de Hezbollah. Entonces, todo está puesto en duda. Y lo que es muy interesante es en el Twitter, en la red social del propio informador, lo que él puso, no tengo el Twitter aquí porque en general no hacemos análisis sobre las redes sociales, aunque las redes sociales dan un poquito el entorno también, ¿no? El periodista escribe un artículo donde hay que esperar a la al quinto párrafo para entender que los túneles entraban en territorio israelí. Todo lo demás está en supuesto, dice Israel que, algo que no hacen cuando la información viene del lado palestino, todo hay que decirlo, y además en su red social dice, qué curioso, justo ahora que a Netanyahu le viene bien por motivos políticos, etc. ¿Qué ocurre con esto? Si mezclamos las dos cosas, nos damos cuenta de que probablemente la noticia sea que Hezbollah ha cavado túneles que entran dentro de Israel y que además salen de aldeas y de casas civiles de Líbano. Recordemos otra noticia que se olvidaron los medios de comentarnos, es que hace una semana creo que era Nasrallah, el presidente de Irán, Rouhani, hablaba del cáncer que es Israel. Bueno, una semana después, el proxy de Irán descubrimos que tiene túneles que entran hasta dentro de Israel. Yo creo que es ligeramente preocupante, porque recordemos que Hezbollah es una guerrilla, es un grupo terrorista y que está armado hasta los dientes, que según los expertos tiene más armamentos que algunos países en la región. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace el país? Nos dice que, según Israel, parece que, y dentro de la red social, dicen, uy, qué curioso, ¿no? Con lo cual, el túnel en sí pasa a segundo grado, donde nos vuelven a poner el foco, donde nos vuelven a apuntar con la cámara es a problemas de corrupción israelí, oportunismo del primer ministro, bla, 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 y nos olvidamos del asunto de la cuestión que son los túneles de Hezbollah. No digo que puede que haya habido oportunismo, no lo sé. El oportunismo de un líder político no me parece francamente una gran noticia. Me parece que la gran noticia es que Hezbollah tuviera túneles dentro de Israel y que algunos dirán tampoco era una noticia, se sabía. Yo personalmente no tenía la confirmación hasta ahora. Pero volvemos a desviar la atención. Y si me permites otro apunte respecto a esta noticia, ya no en El País, sino en alguno de los medios que pertenecen al grupo Vocento, por ejemplo, el Diario Vasco, me encantó el titular.
Israel lanza una gran ofensiva militar para destruir túneles de ataque de Hezbollah. Una ofensiva, gran ofensiva militar. ¿Qué te imaginas? Pues que atacan en Líbano, ¿no? Israel no sale de su propio territorio. ¿Cómo va a lanzar una ofensiva a sí mismo? No, lo que hace es una gran operación para destruir los túneles, pero no es una ofensiva militar. El grupo Vocento, el diario AS en concreto, fueron alertados, pero no ha habido cambios. No habéis obtenido respuesta de... Nada, se ve que les da exacta. Ya llega un momento donde te das cuenta que realmente el gran problema es periodístico, y tengo que decir que leyendo artículos que tienen otros temas te das cuenta que la situación en el periodismo es francamente... la profesionalidad brilla por su ausencia. La corrección, la precisión en las palabras. Contábamos aquí como en El País habían dicho que jamás había bombardeado zonas colindantes con Israel. Cuando había bombardeado Israel. Todavía no lo han cambiado. Realmente es como, da la impresión de que los propios periodistas, los medios, los editores, no sé, quienes llevan las páginas, las webs, etcétera, lo último que les importa es la corrección a la hora de informar. Parece que es muy difícil reconocer un error, parece que es difícil corregir, parece que es difícil atenerse a la información y no dejarse guiar un poquito por el sentimentalismo de la opinión o de la ideología. Bueno, no siempre son malas las noticias en Revista de Medio Oriente. Intentaremos que la próxima semana encontremos algún ejemplo que no siga marcando esta pauta que se repite frecuentemente y bastante a menudo en el programa. Pero como decíamos, quién sabe si la cosa cambia, y esperemos que cambie. Para eso está el trabajo que desde Cámara y Revista de Medio Oriente hacéis y nos transmitís aquí a nosotros y a todos los oyentes de Radio Sefarad. Muchas gracias, Masa. Hasta la próxima semana.